Shalom amados, vamos a estudiar un poco acerca de la fiesta de Shavuot, más conocida como Pentecostés, que además es la festividad que ya estamos próximos a celebrar. El texto más conocido es Hechos capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto ha sido graficado pues en muchas imágenes, cuadros, pinturas. Todos ya tenemos en la mente a los discípulos sentados con unas lenguas de fuego sobre la cabeza. Se dice también que es en esta ocasión cuando nació la iglesia gentil, es decir, la congregación, el cuerpo de Cristo, la iglesia formada no por judíos sino por extranjeros. Vamos a analizar esto. Primero, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 16, vamos a ver la ordenanza, el mandamiento. Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, Hamatzot, la primera, en la fiesta solemne de las semanas, Shavuot, Pentecostés, la segunda, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, o Sukkot, la tercera. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Aquí tenemos un mandamiento en la Torá, en el libro de Deuteronomio o de Barín, en el cual todo varón tenía que obligatoriamente, mientras existiera el templo en Jerusalén, pues ir 3 veces al año como peregrinación. Entonces, si nosotros leemos el resto de este pasaje con este trasfondo de Deuteronomio, vamos a comprender lo que dice en el libro de Hechos. No solo es la manifestación del Espíritu Santo, hay más cosas que tenemos que ver ahí. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Cómo así hay judíos, varones de todas las naciones, de muchas naciones bajo el cielo? Porque es la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Shavua significa semana en hebreo y Shavuot es el plural, semanas. Se llama la fiesta de las semanas, tal como vimos en la última clase, en la anterior. Según Levítico 23, ahí vemos el establecimiento, la ordenanza de todas las fiestas por parte de Jehová hacia su pueblo Israel, y decía que contáramos 7 semanas, ¿no verdad? Y al día 50, es decir, al día siguiente del séptimo Shabbat, se celebraría esta fiesta. Por eso se llama fiesta de las semanas. Hemos leído, según Deuteronomio 16, que era obligatorio que asistieran judíos de todas partes, que peregrinaran hasta Jerusalén. Y por eso aquí encontramos judíos de muchas naciones, extranjeros, pero no extranjeros de raza, de naturaleza, es decir, no son goín, no son gentiles. Hay que diferenciar entre un judío que lo es por raza, porque tiene linaje judío, y un judío prosélito, que es aquel que, aunque sea de cualquier otra nación, adopta el judaísmo como su religión, su forma de vida, con todas sus costumbres y todas sus leyes y ordenanzas. Además, tenemos que ver aquí que incluso hay un tercer grupo que puede ser una mezcla entre los dos, que es un judío de raza, es decir, sus antepasados son judíos, pero vive en otro país. Por lo tanto, si vive en Alemania, hablará alemán, tendrá parte de su costumbre de Alemania, no obviamente las costumbres que tengan que ver con religión, porque si es un judío será celoso de todas Shabbat, fiestas y todo lo demás, pero es un extranjero porque también tiene otra nacionalidad, vive en otro país, y sabemos que judíos hay en muchas partes del mundo, es decir, en todos los países del mundo. Entonces, esto es importante porque hay una confusión cuando a veces se escucha, se lee aquí esta porción que nos dice que hay gente, por ejemplo, dice el verso 9, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia,
Panfilia, vienen de Egipto, de África. Entonces a mí me han dicho, pero no, aquí vemos que ahí habían gentiles. ¿Por qué? Porque ahí hay gente de muchas naciones. Pero claramente el verso 5 nos dice que son judíos que vienen de varias naciones de la tierra. Y a la luz de Deuteronomio 16:16 sabemos por qué están en Jerusalén. Vinieron a la fiesta. Porque si son judíos, independientemente que sea de linaje, de raza o prosélito, es decir, adoptando el judaísmo, ellos sabían que era obligatorio este peregrinaje. Entonces, eso es importante tener presente, y ya por un lado va descartando la opción de que aquí naciera la iglesia gentil. Amados, es realmente insólito, contradictorio pensar que la iglesia gentil nazca durante una fiesta judía. Si decimos que esta fiesta es solo de los judíos, a la cual asistían judíos de todas partes del mundo, ¿cómo es que en ese mismo día nace una iglesia gentil? Si además ahí no hay nadie, ninguno de los discípulos, ningún convertido extranjero, estaban simplemente los discípulos de Yeshua que eran judíos, que estaban esperando la promesa. La promesa era que viniera el Espíritu Santo. En el cristianismo el enfoque está en eso del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo. Pero vamos a analizar qué significa a la luz de la Escritura el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Juan 16:13, ¿qué dijo el propio Yeshua, nuestro Señor Jesús, sobre el Espíritu Santo? Juan 16:13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es llamado por nuestro propio Señor, nuestro Adón, dice el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda verdad. ¿A qué verdad nos guía el Espíritu Santo? Pues el propio Yeshua, en el capítulo siguiente, en la oración que hace por sus discípulos, Juan 17, si nosotros vamos al verso 7, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, ¿no verdad? Y dice que todo lo que Él le dio, Él se los ha enseñado a ellos. ¿Qué les ha enseñado? Si nosotros vamos aquí, cuando dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Yeshua dice que la verdad es su palabra. Ya lo hemos hablado en varios estudios. Para nosotros, hoy, la palabra o la Biblia es toda la Escritura, es toda la Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento. Pero cuando estamos en los tiempos de los discípulos, no existe el Nuevo Testamento. Tanto en tiempos de Yeshua como de Pablo, cada vez que ellos hablan de la Escritura o hablan de la palabra, es el Tanaj, es la ley de Moisés y los profetas. Por lo tanto, la verdad tiene que ser el Tanaj. Y si nosotros vamos a las palabras del salmista David, en el Salmo 119, es más específico todavía, porque solemos tomar salmos de una manera devocional, ¿no? Porque son inspiracionales, de alabanza, de danza, de gozo, de protección, de promesa. Eso es maravilloso, los salmos. Pero los salmos, especialmente el 119, es de puras alabanzas hacia la ley de Dios, que es la ley de Moisés. Dios la dio a través de su siervo Moshe. Entonces, en el Salmo 119, el verso 142 dice lo siguiente: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, como siempre digo, amados, no se trata de sacar un versículo y ya hacer una teología, una doctrina en un versículo. Se trata de que dejar que ese versículo, la propia Escritura, lo interprete. Entonces, si yo escucho que el Espíritu Santo me guía a toda verdad, tengo que definir qué es verdad escrituralmente. Y si dice Yeshua que su palabra es la verdad y David dice que es la ley de Moisés específicamente, es decir, la Torá es la verdad, entonces entendemos que hay una conexión poderosa entre el Espíritu Santo y la Torá. Ahora, mucho más aún queda confirmado en el hecho de que ya hemos leído que todo esto ocurre durante una fiesta, una de las 3 fiestas más importantes de todos los Moedín o los tiempos designados de Levítico 23, que es Shavuot o Pentecostés. ¿Y qué ocurrió en esa ocasión? Si nosotros leemos los capítulos 18, 19, 20, 21 de Éxodo, vamos a darnos cuenta de que ahí está el pacto que el Eterno hace con su pueblo Israel en Sinaí, dándoles la Torá. He elegido el pasaje que resume eso de una manera interesante en Éxodo capítulo 31, porque nosotros sabemos que hay muchas leyes y mandamientos que de alguna manera se pueden resumir y condensar en los 10 mandamientos. Dice en Éxodo capítulo 31, los versículos 16 al 18: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Dio a Moisés, después de que acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Y nosotros sabemos que
para el cristianismo en general, de los 10 mandamientos están vigentes todos menos el cuarto, porque no se enseña de guardar el día de reposo. Curiosamente, cuando leemos Éxodo 20, nos damos cuenta de que es el mandamiento en el cual el Padre hace énfasis, explica el por qué hay que guardar ese mandamiento, mientras que los demás simplemente es no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿no? Aquí es no te olvidarás de guardar el día de reposo. Es el único versículo en el que el Padre le dice a su pueblo no se olviden de este mandamiento, y es exactamente el mandamiento que el pueblo cristiano, católico o evangélico dejó de lado. Y es relevante para meditar de que aquí, cuando se resume ya la entrega de todos los mandamientos y se cierra diciendo de que están escritos con el dedo de Dios entregados a Moisés, solo se hace mención al cuarto mandamiento. Aquí no repasa, no recuerda ninguno de los otros mandamientos. Es el único de toda la ley, de toda la Torá, en el que el Padre vuelve a hacer énfasis. No se olviden, morirá, será cortado del pueblo cualquiera que quebrante este mandamiento. ¿Por qué? Porque es el mandamiento crucial, lo llama señal de pacto. Él mismo dice, este mandamiento será señal entre mí y el pueblo. De ningún otro mandamiento se habla que sea señal. Y eso tiene relevancia e importancia también en esta fiesta que estamos hablando, Shavuot, porque el mandamiento es de contar 7 Shabbats, 7 días de reposo. Si el pueblo de Dios no guarda el día de reposo, no le da importancia, considera todos los días como iguales, quebrantando este mandamiento, también se va a perder el conteo del Omer que hemos hablado estos días hasta Shavuot. No va a entender eso, amados. Yo conozco bien idiosincrasia, la teología cristiana evangélica. Fui pastor durante 20 años de una iglesia evangélica. Entonces conozco y entiendo estas cosas. Y realmente ignoramos completamente todas estas cosas. Cuando se habla de Pentecostés, para un pastor, para un miembro de una iglesia cristiana, simplemente es el día que el Espíritu Santo vino y llenó a la gente. Y para las iglesias de corte un poco pentecostal, es el fuego del Espíritu para danzar, saltar, remolinear y todo lo demás y entrar en trance. Y se acabó. Y eso, según la Escritura, por ningún lado. Según la palabra, no las tradiciones y la interpretación humana de los dogmas de las denominaciones, sino según la Escritura es lo que yo les estoy leyendo. ¿Acaso yo les estoy citando algo fuera de la Biblia, fuera de la Escritura? Estamos leyendo que eso está en la Torá, está el mandamiento, está aquí lo de Éxodo, hemos visto en Deuteronomio. Entonces, lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, en Shavuot, en el tiempo de los discípulos de Yeshua, es que ahí había un grupo de judíos creyentes en el Mesías, en Jesús, eran creyentes de él, pero estaban reunidos en un día festivo, en un día de fiesta. Y no eran los únicos, había más gente ahí porque ellos estaban muy seguramente, era en algún sector del templo, porque después de que Pedro predica se convierten 3,000 personas. Si no están en una casa abandonada por ahí encerrados en un aposento alto, no, amados, porque la gente los escucha. Toda esa multitud de judíos de todas partes del mundo que están como con ellos celebrando un día festivo, tenía que venir el Ruach HaKodesh ese día, porque ese día es Shavuot, es un día festivo que conmemora la entrega de la Torá por parte de Elohim en manos de Moisés para su pueblo Israel. Entonces, el Espíritu Santo que nos guía a conocer, a descubrir los tesoros de esa Torá, vino ese mismo día sobre los discípulos. Está conectado. No podemos cortar esa conexión porque viene desde el principio. Es como cortar la Biblia en dos y solo da la importancia y validez al Nuevo Testamento y no al Antiguo. Cuando el Nuevo ya sabemos que es un pacto renovado. ¿Por qué? Porque su esposa, su Israel, su congregación, su iglesia rompió el pacto, lo quebrantó, por lo tanto era necesario renovarlo, porque cuando hay un pacto y una de las partes lo quiebra, lo rompe, queda anulado y hay que renovarlo, pero no es porque vino un nuevo, diferente, mejor que el anterior, que lo reemplaza. Esa es una idea de la teología del reemplazo romana, que la iglesia cristiana heredó. Entonces, es imposible que la iglesia nazca ese día. Hemos visto, primero, porque no habían gentiles, habían puros judíos ese día. Segundo, porque además está la conexión del día de celebración de la entrega de la Torá, y eso es algo del pueblo israelita, en este caso la casa de Judá. Recordemos que en el tiempo de Yeshua no existía la nación de Israel, no existe hasta el día de hoy. Hay un estado judío que se llama Israel, es la casa de Judá. Los gentiles, la casa de Israel, están esparcidos por toda la faz de la tierra, y somos todos nosotros los que creemos en Yeshua el Mesías. Y tercero, porque, amados, fue en la casa de Cornelio donde los primeros gentiles se convirtieron. No tiene
sentido que Pedro, habiendo visto la manifestación maravillosa de que el Espíritu Santo llene a gentiles y nazca la iglesia cristiana supuestamente en Pentecostés, tiempo después en casa de Cornelio, él no quiere entrar y no quiere tener contacto con los gentiles, y se asombren todos de que el Espíritu Santo sea dado también a los gentiles. ¿Por qué hay sorpresa en Hechos 10 en este pasaje? Porque antes de eso ningún gentil había sido lleno del Espíritu Santo. En Shavuot, Pentecostés, todos los llenos fueron judíos creyentes en Yeshua el Mesías, ¿ok? Entonces, y eso lo podemos verificar, y con esto cierro esta clase. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén, vamos a ver lo siguiente, que Pedro habla ese día, ¿no? ¿Y qué dice? Vamos a ver Hechos 15, versículos 7 al 9. Todo el contexto de Hechos 15 habla sobre la conversión de los gentiles, lo que Dios está haciendo en medio de los gentiles, lo cual es testificado por Pablo y Bernabé a la asamblea reunida en Jerusalén. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: a varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Aquí podríamos pensar, sí, bueno, en Pentecostés, en Shavuot, también Pedro fue el que dio el discurso, así que ahí pudieron los gentiles también haber oído por primera vez. Por los argumentos dados ya previamente, eso no es posible. Pero aún aquí, analizando más a fondo, lo descartamos totalmente. ¿Por qué? Dice, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Está mencionando cómo a los gentiles se les dio el Espíritu Santo igual que a los judíos. Podría pensarse que era en ese episodio, pero en ese episodio, vuelvo a mencionar, eran los discípulos y judíos, no gentiles de varias naciones. Pero más aún, ¿dónde es que queda confirmado? En las palabras de Jacobo, que más adelante en la misma ocasión en el concilio, si nosotros vamos hasta el versículo 14, vamos a ver lo que dice Jacobo, el que está presidiendo el concilio de Jerusalén. Desde el 13 dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Eso no puede ser Shavuot. ¿Por qué? Porque en Shavuot estaban todos los discípulos, los apóstoles, estaban ahí. Entonces, no puede ser que Jacobo diga que Pedro nos ha contado algo de lo cual Pedro fue testigo, él y nadie más, ¿no? Pedro está testificando algo que él vio y que el resto de ahí no conocen. Si fuera Pentecostés, la gran mayoría, porque recordemos que habían como 120 personas, los creyentes estaban ahí cuando eso ocurrió. Mientras que aquí, si nosotros entendemos como efectivamente ocurrió, que fue en la casa de Cornelio, el único de los apóstoles, de los discípulos que estuvo ahí fue Pedro. El resto eran Cornelio, sus amigos, su familia, que había sido reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y ese día, cuando el Espíritu Santo se manifiesta sobre esos gentiles extranjeros, ¿no? Temerosos de Dios, buscaban de Dios, pero gentiles, nada que ver con el judaísmo, entonces los propios compañeros y Pedro, todos se sorprendieron en esa ocasión de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Lo que Pedro está diciendo aquí, que el Espíritu Santo fue dado a los gentiles al igual que a los judíos. Si ya hubiera sido dado previamente en Pentecostés, Shavuot, no debería haber sorpresa. Así que por sentido común, siempre les digo, amados, que la lógica, el sentido común, el análisis de la escritura en su contexto general y la historia son nuestros argumentos para predicar las raíces hebreas de la fe y predicar en contra de la teología del reemplazo. Espero que haya quedado claro, que podamos tener una visión más profunda, más clara de lo que fue Shavuot. Y recuerden que es más que nunca pertinente esta enseñanza en estos días porque estamos en las vísperas, estamos contando las semanas, esas 7 semanas, estamos contando los Shabbat para llegar a esta festividad. Que el Eterno les guarde, les bendiga. No se olviden de suscribirse, de compartir con otras personas, de darle like a este video para que llegue a más personas. Shalom.